dividida en dos mitades. A la izquierda, ella, arrodillada en el suelo de un restaurante de la Roma, con el vestido manchado de vino tinto y el rostro lleno de vergüenza, mientras él se ríe al fondo, con la boca abierta. A la derecha, un close-up de su cara, ahora serena, de pie, con la mirada firme y una luz suave detrás, como si la vida la estuviera abrazando otra vez. No gritó. No respondió. Solo cayó, en medio del salón. El vestido blanco, arruinado. Las carcajadas alrededor. Y él. Él creyó que había ganado. Pero lo que nadie vio fue lo que nació en ese silencio. Porque a veces la caída no es el final. Es el primer paso. Y lo que ella hizo después, nadie estaba listo para verlo. Cayó de rodillas, y nadie hizo nada. El vestido blanco estaba manchado de vino tinto. El tacón, roto. La dignidad, hecha pedazos, sobre el suelo frío del restaurante. Las risas cortaron el silencio como navajas. Primero, disimuladas. Luego, descaradas. Miradas que juzgaban. Bocas que murmuraban. Corazones que fingían no ver. Y en el centro de todo, ella. Con los ojos abiertos, y el alma en shock. La respiración entrecortada. La piel ardiendo. Las manos temblorosas, tratando de esconder la vergüenza que le escurría como sangre. Él, el esposo, seguía de pie. Triunfante. Orgulloso del espectáculo que acababa de provocar. Señalaba con el dedo. Se reía a carcajadas. Como si ella fuera solo un error de vestuario. Un accesorio pasado de moda. Un chiste público. Nadie le tendió la mano. Nadie dijo una sola palabra. Porque cuando el dolor es de una mujer, se vuelve invisible. Se convierte en entretenimiento. Y el mundo sigue comiéndose su postre. Pero justo en ese segundo, algo ocurrió. Algo que nadie vio. Algo que ni siquiera ella entendió. No fue un grito. No fue un arrebato. Fue solo un silencio. Un silencio tan espeso, que parecía sujetar al tiempo por el cuello. Dentro de ella, se abrió una grieta. Pero no para romperla, sino para revelar algo. Algo que llevaba escondido por años. Algo que dormía bajo capas de sumisión, culpa y miedo. Y fue ahí, de rodillas, donde empezó a levantarse. Pero nadie lo notó. Porque ciertas transformaciones no hacen ruido. Germinan en la oscuridad. Con la fuerza de quien ya se cansó de ser borrada. Y cuando esa fuerza despierta, ya no vuelve a dormir. Antes de todo aquello, ella sonreía con los ojos. No era una mujer de grandes gestos, ni de muchas exigencias. Prefería el silencio de las mañanas con café recién hecho, al ruido de los aplausos vacíos. Su nombre era Clara, pero pocos la llamaban así. Era mi amor cuando él necesitaba algo. Vieja cuando quería mandar. Y en los días de enojo, nada. Clara tenía manos cuidadosas. Cosía botones, doblaba camisas, preparaba cenas. Con ternura. Con esmero. Como quien intenta demostrar, con detalles, que merece quedarse. Porque, en el fondo, tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. De no ser vista. De no ser amada. Y él lo sabía. Poco a poco, Clara fue desapareciendo. No de golpe.
no con gritos, sino como una vela que se apaga en la esquina del cuarto. Primero, dejó de pintarse las uñas. Luego, de leer sus libros favoritos. Después, de salir con sus amigas. Hasta que un día, olvidó el sonido de su propia risa. No estaba triste. Estaba agotada. Cargaba sobre los hombros culpas que no eran suyas. Creía que si él gritaba, era porque ella se equivocó. Si él se alejaba, era porque ella falló. Si él la ignoraba, era porque ella exageró. Clara vivía en estado de espera. Esperaba que él amaneciera de buen humor. Esperaba una caricia. Esperaba que, algún día, él volviera a verla como al principio. Pero ese principio ya se había ido hacía mucho. Y sin darse cuenta, dejó de ser mujer para volverse sombra. Aún así, había dulzura en ella. Una luz bajita, pero persistente. Como una linterna olvidada en el cajón. Seguía cuidando sus plantas, aunque nadie lo notara. Seguía poniendo la mesa con cariño, aunque comiera sola. Seguía soñando, en secreto. Porque, a pesar de todo, Clara nunca dejó de amar. Pero nadie le enseñó que el amor no debería ser una prueba de resistencia. Ni una prisión con flores en las esquinas. Clara creía que, si se esforzaba lo suficiente, él volvería a ser el hombre del inicio. No entendía que ese hombre era solo un anzuelo. Un papel bien ensayado. Una mentira contada con flores y promesas. Y entonces, llegó el día del restaurante. El día de la caída. Pero para entender el dolor de ese instante, hay que mirar todo lo que aguantó antes. Todo lo que soportó en silencio. Todo lo que amó, de rodillas. Y ahora, lo que estaba por venir, ya no tenía que ver con él. Era sobre ella. Sobre Clara. La mujer olvidada. La mujer que casi no se reconocía. Pero que, aunque apagada, todavía respiraba. El salón estaba lleno. Luz tenue, copas chocando, sonrisas educadas. Era su aniversario de bodas. 10 años. Clara se arregló con esmero. Vestido nuevo, cremita en las manos, labial suave. Tardó horas eligiendo los aretes. Quería verse bonita. Aunque sabía que él ni lo notaría. Pero esa noche, algo en ella insistía. Como un último intento. Como si una vocecita dijera, tal vez hoy. Llegaron juntos, pero distantes. Él, pegado al celular. Ella, sonriendo a los meseros. Ya en la mesa, intentó conversar. Le preguntó por el trabajo. Compartió una anécdota de la luna de miel. Él no la miró a los ojos ni una sola vez. Pidió un vino caro. Brindó con los amigos del otro lado de la mesa. Ignoró a la mujer que tenía al lado como si fuera invisible. Clara fingió que no dolía. Fingió que todo estaba bien. Pero lo peor aún no había llegado. A medianoche, con varias copas encima, él se levantó. Golpeó su copa para llamar la atención. Subió a un pequeño escalón improvisado. Y dio un brindis. Quiero agradecerles por estar aquí. En estos largos 10 años al lado de la mujer más resistente que conozco. Risas. Algunas curiosas. Otras incómodas. Resistente porque, la verdad, no es fácil aguantarla.
No es fácil mantener el deseo con alguien que duerme con pants, que solo habla de cuentas, que se olvidó de lo que es ser mujer. El silencio cortó el salón como cuchillo. Todas las miradas se clavaron en Clara. Ella se quedó inmóvil. Pero bueno, aquí seguimos. Porque el matrimonio también es sacrificio, ¿no? Más risas. Ahora sí, crueles. Fuertes. Y entonces remató. Brindemos por la paciencia. Porque el amor, pues, uno lo aprende con el tiempo. O se resigna. Justo en ese momento, el mesero, nervioso, tropezó. Y el vino se derramó. Justo sobre ella. El vestido blanco. La única cosa que se había comprado para 100 meses. Manchado de rojo. El salón contuvo el aliento. Clara intentó levantarse. Pero resbaló. Y cayó. De rodillas. Ahí mismo. En medio del salón. En medio de las risas. No lloró. No gritó. No dijo una sola palabra. Se quedó ahí. Con el rostro agachado. Las manos manchadas de vino. Y un dolor que no cabía en el cuerpo. La gente miró. Pero nadie se movió. Porque el espectáculo estaba demasiado bueno. Él se rió. Le ofreció una servilleta, como quien lanza migajas a un perro. Ándale, Clara. No hagas tanto drama. Su voz, afilada. Tibia de crueldad. Y el mundo, siguió. Las conversaciones regresaron. Las copas volvieron a sonar. La música llenó el vacío. Pero dentro de ella, algo se quedó en silencio. Algo que jamás volvería a ser igual. Fue ahí, en ese suelo frío, donde Clara entendió que la vergüenza también puede ser semilla. Y que el piso puede ser también punto de partida. Pero nadie lo notó. Porque toda la escena fue tratada como chiste. Solo ella sabía que era el final de algo. Y tal vez, el comienzo de otra cosa. En el coche, el silencio era un grito. Él manejaba con la misma frialdad de siempre. Ella, inmóvil, con la mirada perdida en la nada. Las manos aún temblorosas. El vestido, todavía húmedo. El corazón, hecho trizas. No se dijo ni una sola palabra. Él no se disculpó. Ni siquiera mencionó lo que había pasado. Como si la humillación fuera solo otro platillo más del menú de esa noche. Al llegar a casa, Clara fue directo al baño. Cerró la puerta. Y se quitó el vestido como quien se arranca la piel. El agua caliente no se llevó el dolor. Pero ahogó los sollozos. Porque incluso para llorar, Clara hacía silencio. Se miró en el espejo. Los ojos hundidos. El cabello suelto, mojado. El rostro de una mujer que ya no sabía quién era. Ahí, sola, habló por primera vez con alguien que llevaba años callado. Ella misma. ¿Esto es en lo que te convertiste? La voz era baja. Casi un susurro. Pero firme. Esa madrugada, Clara no durmió. Se sentó en el suelo del cuarto. Abrazó sus rodillas. Y se quedó ahí, revisando toda su vida. Vinieron los recuerdos. Esas señales pequeñas que ignoró. Las veces que él la interrumpía. Las veces que ella decía, perdón, sin haber hecho nada malo.
La ropa que dejó de usar. Las palabras que se tragó. Las invitaciones que rechazó por miedo a incomodar. También vino la memoria de la niña que fue. De sus sueños sencillos. De cuando bailaba sola en su cuarto. De cuando escribía poemas en un cuaderno escondido. Sintió nostalgia por esa niña. Y vergüenza de haberla abandonado. Pero no había odio. Ni ganas de venganza. Solo un vacío. Inmenso, resonante, necesario. En los días que siguieron, Clara guardó silencio. No habló de lo que pasó. No peleó. No reclamó nada. Preparó el café como siempre. Dobló la ropa como siempre. Sonrió con gentileza. Pero sus ojos estaban en otro lugar. Él pensó que ya lo había olvidado. O peor, que ya lo había perdonado. Pero Clara estaba escuchando algo nuevo. Una voz que venía de adentro. Lenta. Suave. Pero poderosa. Era la voz del cansancio. Del límite. Del basta, que no grita, solo se apaga. Comenzó a escribir otra vez. En secreto. Textos pequeños. Palabras que dolían. Y sanaban. Una noche, abrió el cajón del armario. Y encontró aquel cuaderno viejo. Ese donde escribía poemas cuando aún soñaba. Las páginas estaban amarillentas. Pero las palabras todavía respiraban. Ahí, en el silencio de la madrugada, Clara lloró. Pero no de dolor, sino de reencuentro. Era como abrazarse a sí misma. Después de años separada de quien solía ser. No sabía lo que vendría. No tenía planes. Ni respuestas. Pero, por primera vez en mucho tiempo, tenía una certeza. Ya no quería sobrevivir. Quería vivir. Aunque eso significara romper todo lo que conocía. Porque lo peor ya había pasado. Y lo que quedaba era reconstrucción. Al principio, sería lento. Sería solitario. Sería en secreto. Pero lo sentía. Algo dentro de ella estaba despertando. Y esa cosa no tenía nombre. Solo fuerza. El tiempo pasó. Sin alboroto. Sin promesas. Sin grandes giros. Despertar. Hacer café. Lavar ropa. Trabajar. Callar. Fingir una sonrisa. Días que se repetían como copias borrosas. Pero algo había cambiado. Era imperceptible. Como una grieta bajo la pintura de la pared. Pero estaba ahí. Clara ahora veía el mundo de otra forma. No como quien lo observa, sino como quien despierta de un sueño muy largo. Y entonces, vino la chispa. Era una mañana cualquiera. Llovizna sobre el cristal. Ella salió temprano a comprar pan. En el camino, vio a una señora mayor. Sola. Tratando de cruzar la calle con dificultad. Los coches no se detenían. La gente la esquivaba. Clara, sin pensarlo, le sostuvo el brazo. La ayudó con cuidado. Cruzaron juntas. En silencio. Al final, la señora la miró y le dijo simplemente: «Gracias, hija, tienes manos que sanan». Clara sonrió. Pero algo ardió por dentro. No era orgullo. Ni vanidad. Era reconocimiento.
Era como si, por un instante, alguien la hubiera visto. De verdad. Sin filtros. Sin juicios. Y fue ahí que recordó cuánto había cuidado siempre de los demás. Y cuán poco se había cuidado a sí misma. Ese mismo día, al llegar a casa, Clara abrió un libro que llevaba años olvidado en la repisa. Era sobre plantas medicinales. Siempre le había dado curiosidad. Siempre quiso aprender. Pero nunca tuvo tiempo. O mejor dicho, nunca se dio el permiso. Comenzó a leer. Una página. Luego otra. Y cuando se dio cuenta, ya estaba anotando. Haciendo apuntes. Buscando videos. Aprendiendo. Sola. En silencio. Pero con el alma despierta. Las noches cambiaron. Mientras él veía televisión, ella leía. Mientras él se burlaba, ella se sumergía. Él no se daba cuenta. Porque nunca la había mirado de verdad. Clara empezó a cuidar sus uñas. Volvió a usar sus aretes favoritos. Replantó su huertita en el patio. Preparó un té, y por primera vez, lo bebió sola, solo por gusto. Nada de eso era venganza. Nada era para aparentar. Era lucidez. Se dio cuenta de que pasó años esperando permiso. Para vivir. Para existir. Para ser ella misma. Pero ahora. Ya no pedía nada. Y algo en ella floreció. Una nueva serenidad. Un tipo de valentía que no grita. Que no discute. Solo avanza. Con firmeza. Una noche, vio al marido quejarse porque no encontraba una camisa. Ella no dijo nada. Siguió escribiendo en su cuaderno. Él la miró, molesto. ¿Ahora estás muda? ¿Ni para ayudar sirves ya? Clara levantó la vista. Pero no respondió. Su silencio era un espejo. Y él, no le gustó lo que vio. Porque ahora ella estaba ahí, entera, lúcida, y él lo sentía. La mujer que antes pedía perdón por existir, ahora ya no pedía permiso para ser. Clara no hizo planes grandiosos. No publicó frases de superación. No anunció ningún cambio. Ella simplemente comenzó. Comenzó como quien siembra una semilla. Con las manos llenas de tierra, pero el corazón lleno de esperanza. Al principio, eran gestos pequeños. Cambiar el jabón barato por uno con aroma a lavanda. Pintarse los labios en casa. Cerrar la puerta del cuarto para leer. Decir no, aunque la voz le temblara. Después, vinieron los pasos más grandes. Se inscribió en un curso en línea de herbolaria. Lo pagó en mensualidades ocultas. Estudiaba de noche, mientras él dormía. Cada planta nueva que aprendía. Era como descubrir una parte dormida de sí misma. Empezó a anotar recetas naturales, a probar tés, a preparar aceites. Un día, hizo una crema relajante para una vecina con insomnio. La mujer durmió como no lo hacía en meses. Y regresó, pidiéndole más. Así nació un susurro de propósito. Sin hacer ruido, Clara empezó a guardar dinero. Cada cambio del súper. Cada pastilla que cosía para las vecinas. Cada bolsita de té que vendía envuelta con listones discretos. A eso lo llamaba su fondo para la libertad. Era poco, pero era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan.
El marido no se dio cuenta. O quizá, no quiso ver. Estaba acostumbrado a la Clara apagada. A la Clara que servía. A la Clara que sonreía para evitar problemas. Ahora, ella no discutía. Pero tampoco se doblaba. Y ese nuevo silencio le incomodaba más que cualquier grito. Él intentaba provocarla. Le decía que estaba rara, mamona, muy cambiada. Pero ella no mordía el anzuelo. No porque no sintiera, sino porque había entendido algo profundo. Toda respuesta tiene un precio. Y ella estaba reservando fuerzas para cosas más grandes. El cuerpo también empezó a reaccionar. Clara volvió a dormir bien. A sentir hambre. A reírse, de vez en cuando, sola. Como si partes olvidadas estuvieran regresando a casa. Una noche, al verse en el espejo, se encontró bonita. Sin maquillaje. Sin poses. Solo ella. Y lloró. Pero no de tristeza. De alivio. De reencuentro. Los domingos dejaron de ser grises. Empezó a caminar por el parque. A sentarse bajo los árboles. A observar los pájaros. Anotaba ideas, frases sueltas, nombres para un negocio futuro. Era como si estuviera cosiendo una nueva tela. Hecha con decisiones propias. No con retazos de sobrevivencia. El matrimonio, por fuera, seguía igual. Pero por dentro, ya no existía. Ella no lo odiaba. Pero tampoco lo admiraba. Y cuando el amor pierde la admiración, no hay regreso. Lo que había ahora era presencia. Presencia de ella consigo misma. Un tipo de intimidad que él jamás comprendería. Y con el tiempo, él empezó a notarlo. La comida ya no sabía igual. Los ojos de Clara ya no lo buscaban. Su cuerpo ya no se inclinaba hacia él. Y eso, lo descolocaba. Trató de ser amable. Pero ya era tarde. Clara no reaccionaba a flores compradas de última hora. Ni a halagos falsos. Ni a promesas. Porque ya tenía todo lo que necesitaba. A sí misma. Sabía que la ruptura llegaría. Pero no la forzaría. Esperaría el momento justo. No por miedo, sino por sabiduría. Porque hay liberaciones que no requieren puertas rotas. Solo llaves silenciosas, giradas desde adentro. La última mañana empezó como todas las demás. Luz suave entrando por la ventana. Aroma a café. Silencio entre dos cuerpos extraños bajo el mismo techo. Clara despertó antes que la alarma. Se bañó sin prisa. Se puso ropa sencilla, pero bonita. Peinó su cabello con cuidado. Y se echó un perfume suave, el mismo que usaba antes de volverse invisible. En la mesa, preparó el café como siempre. Pero algo flotaba en el aire. Un silencio distinto. Denso. Definitivo. Él ni se dio cuenta. Estaba molesto con su celular. Murmuraba sobre el trabajo. Sobre clientes malagradecidos. Sobre el tráfico. Ella solo lo escuchaba. Tranquila. Como quien ya no espera nada, y por eso, es libre. Cuando él se metió a bañar, Clara actuó. Tomó la maleta que llevaba días preparada. Escondida en el fondo del closet, como un secreto paciente. Adentro, poca ropa. Algunos libros.
el cuaderno con sus apuntes de herbolaria. Y un sobre. Dentro del sobre, una carta. Escrita a mano. Sin rencor. Sin reclamos. Solo verdad. No me voy porque dejé de quererte. Me voy porque por fin empecé a quererme. Esperé por nosotros demasiado tiempo. Ahora necesito esperarme a mí. No culpes al silencio. Él me salvó. Dejó la carta sobre la mesa, junto a su taza. Y una flor seca que él jamás notó que ella recogía los domingos. Salió sin hacer ruido. Sin portazos. Sin mirar atrás. Caminó hasta la parada del camión como quien camina hacia su vida. Las manos le temblaban un poco. Pero el corazón latía en paz. Tomó el camión. Se sentó junto a la ventana. El mundo pasaba allá afuera. Pero dentro de ella, todo estaba empezando. Él solo se dio cuenta horas después. Cuando la casa estaba demasiado callada. Cuando no había toalla limpia en el baño. Cuando el café ya estaba frío. Cuando el teléfono sonó, y no era ella. Caminó por la casa gritándole su nombre. Revisó los cuartos. Alzó la voz. Pero ella no respondió. Porque ya no estaba ahí. Leyó la carta con rabia. Luego con desconcierto. Después, con un vacío que nunca había sentido. Intentó llamarla. Mandó mensajes. Escribió textos largos. Clara los leyó. Pero no respondió. Porque a veces, el grito más fuerte de libertad es el silencio absoluto. Sin venganza. Sin escena. Sin regreso. Con el tiempo, él fue inventando una nueva historia. Dijo que ella se volvió loca. Que fue malagradecida. Que lo dejó todo. Pero por dentro, lo sabía. La perdió. Y ni siquiera entendió cómo. Porque nunca notó lo que se estaba marchitando frente a sus ojos. Solo se fijó en la flor. Cuando ya había salido del florero. Y echado raíces. En otro lugar. Hoy, Clara vive en otro lugar. Un pueblito tranquilo. Con árboles viejos, calles silenciosas. Y vecinos que sonríen con los ojos. Abrió un pequeño taller de tés y remedios naturales. Chiquito, sencillo. Pero lleno de alma. La gente entra por curiosidad. Y sale con más de lo que esperaba. Sale con consuelo. Con palabras suaves. Con la sensación de haber sido escuchada. Clara no habla mucho del pasado. No porque lo niegue. Sino porque eligió vivir en el ahora. Escribe. Mucho. Publica pequeños textos en un blog discreto. Firma solo como C. Y toca corazones que ni siquiera sabe que tocó. De vez en cuando, alguien lee sus palabras y le dice: escribiste justo lo que yo sentía, pero no sabía decir. Ella sonríe. Porque ahora, lo sabe. Sabe cómo el dolor silencia. Como el miedo encadena. Pero también sabe cómo el alma, aunque herida, aprende a volar. Una tarde, mientras regaba sus plantas, escuchó a una clienta comentar sobre un video viral. Una mujer que fue humillada por su marido, y desapareció de su vida sin decir nada. Desapareció, y floreció. Clara no dijo nada. Solo siguió regando. Cada gota, como un sello de paz. No necesita reconocimiento.
ni aplausos. Porque su victoria no está en lo que otros ven. Está en lo que ella siente al despertar. Al respirar profundo. Al mirarse al espejo, y por fin verse completa. Y tal vez, esa sea la forma más alta de libertad. Ser fiel a una misma. Sin tener que demostrarle nada a nadie. Clara no volvió. No dio explicaciones. No pidió perdón por haber elegido vivir. Y esa, quizá, fue la parte más hermosa de su historia. Porque a veces, la venganza más poderosa es una paz que nadie entiende.